Hola, bienvenidos a mi canal Mecanican. Yo soy Ann y el día de hoy vamos a cambiar una llanta ponchada. Acompáñenme a ver qué herramientas necesitamos. Es súper fácil y tú lo puedes hacer. Acompáñenme. La mayoría de los vehículos tienen las herramientas, incluidas la llanta de refacción, en la parte de atrás, en las cajuelas. Tienes que checarlo bien en tu manual de usuario si aún no las tienes ubicadas. Entonces, vamos a verlas. Como les decía, encontramos abajo de la alfombra todo lo que necesitamos. Llanta de refacción y particularmente me gusta mucho traer un chaleco de alta visibilidad, sobre todo para emergencias en carretera o de noche. Súper importante. Rodilleras para apoyarte en el piso. Guantes para no ensuciarte las manos, pueden ser desechables o de otro material más duradero. La llave de tuercas y el gancho. Y también, por supuesto, nuestro gato. En este caso es gato de tijera, pero en tu carro, pues puedes encontrar también de otro tipo. Ahora sí, vamos a cambiarla. Asegúrate de revisar la presión de tu llanta de refacción por lo menos cada mes. Y si tu llanta de refacción es tipo dona o un tamaño más pequeño que las otras llantas, esta tendrá marcado un límite de velocidad que debes respetar para tener un manejo seguro. Y pues yo te aconsejo que la uses solamente para llegar a la vulcanizadora a reparar la llanta ponchada. Antes de empezar, debes asegurarte de que tu vehículo esté en una superficie plana. Si no se puede y estás en una pendiente, tienes que buscar un ladrillo o una piedra o algo que te sirva como calzo y debes de colocarlo en diagonal a la llanta que vas a cambiar. Otra cosa muy importante, tu vehículo debe de estar siempre con el freno de mano. Si es estándar, debe de estar en primera y si es automático, debe de estar en la P de parking. Vamos ahora sí a aflojar las tuercas. Ya que nos aseguramos que nuestro vehículo está estable, tienes que posicionar tu llave de tuercas de manera lo más horizontal posible para aflojar cada una de las tuercas. Recuerda, el sentido para aflojar es hacia la izquierda. Si no puedes hacerlo así porque están muy apretadas, siempre puedes utilizar tu propio peso. Y eso pasa. Si tú aplicas la fuerza en la parte central de la barra, te será muy difícil aflojar la tuerca. Debes apoyarte en el extremo de la barra o en la orillita para apalancarte mejor. Bueno, como ya se dieron cuenta, esto puede ser un poquito complicado. Pero si tú tienes una cruceta así como esta, te será más fácil, ya que cuentas con dos puntos de apoyo. Del lado izquierdo empujas hacia abajo y del lado derecho jalas hacia arriba. Y es más fácil. Solo estamos aflojando. Listo. Ahora, lo que sigue es elevar nuestro vehículo mediante nuestro gato. Primero, tienes que ubicar las muescas más cercanas a la llanta ponchada. Aquí. Y es ahí en donde vas a colocar tu gato. Elevamos primero el gato, abrimos hacia la derecha. Es súper fácil y vamos a procurar acercarlo a la altura de las muescas. Un poquito más. Vas a abrir el gato manualmente hasta llegar al punto de contacto con las muescas, asegurándote que la base del gato hace un contacto firme con el piso. Con otros tipos de gato también te encontrarás la muesca que indique el punto de apoyo. Listo.
Ahora que el gato ya está posicionado, vamos a hacer una manivela que nos va a ayudar a subir el vehículo. Debes de colocar el ganchito en el hoyito y este pedacito de aquí también tiene otro hoyito. Ahora sí, hacia la derecha vamos a empezar a girar. Estas son las herramientas que vienen con todos los vehículos, pero puedes comprar otras que te van a facilitar mucho esta acción. Por ejemplo, yo compré esta matraca, súper útil, que te va a facilitar subir el vehículo. Hasta ahora, lo más complicado ha sido aflojar los birlos. Sin embargo, lo pudimos hacer con una buena técnica. Hay que subir el carro lo suficiente considerando el espacio que necesita la llanta de refacción, que obviamente está inflada, porque a veces la llanta ponchada queda plana. Una vez la llanta está suficientemente separada del piso, ahora sí quita todas las tuercas. Será muy fácil, pues ya las habías aflojado previamente. Listo, ya por fin quitamos todas las tuercas. Ten cuidado de no perder ninguna. Vamos a retirar la llanta desde arriba y con mucho cuidado. Súper fácil. Cuidado con tu herramienta. Listo. Ahora vamos a colocar la llanta de refacción. Ubica dónde están los hoyitos para los birlos contra los tornillos. Un consejo que te doy es no levantar tanto el carro para que cargar la llanta al embonarla no te sea tan difícil. Perfecto. Esta puede ser la parte complicada. Ahora, solo posiciona tus tuerquitas. Después de posicionar cada tuerca, ajustalas con tu mano hasta que tope. Para seguir acomodando la llanta y ajustando las tuercas, puedes empujar con tu pie la parte inferior. Si tú tienes tuercas perforadas, por favor revisa este video corto que te dejo en el link. Súper. Ahora vamos a apretar ligeramente cada tuerca o birlo para poder bajar el vehículo. Solo es ligero, no lo vamos a apretar ya al 100 como debería de ser. Ahora lo que sigue, ya que apretamos un poquito más los birlos, es bajar el vehículo. Ojo, esta mágica herramienta tiene sentido. Entonces, este sentido es para subir el carro, lo invertimos para bajar. Recuerda que si para ti está bien usar la manivela, úsala. Y si no, te dejaré el link en la descripción por si prefieres comprar la matraca. Otra vez para este punto ya podemos hacerlo manualmente, más sencillo, más fácil y listo. Ahora que ya nuestro coche está abajo otra vez, vamos a apretar, ahora sí, nuestros birlos o nuestras tuercas. Recuerden, el orden para apretarlos sí tiene que ser especial, tiene que ser encontrado. Es decir, si empiezas con este, sigues con este y al final este. Siempre van en contra. Si son de 4, es la misma lógica, encontrados. Recuerden apretar fuerte hasta donde esta palanca les permita.
Y recuerden siempre el orden. Es necesario dar una segunda vuelta de apriete a todas las tuercas. Perfecto. Ahora sí, ya que terminamos, vamos a guardar todo listo en nuestra bolsita para terminar. Los fabricantes recomiendan reapretar las tuercas de la llanta que cambiaste después de los 100 kilómetros recorridos. Y, como última recomendación, revisa constantemente la presión de todos tus neumáticos. Si tu coche tiene birlos de seguridad como este, debes de cerciorarte que tienes este pequeño accesorio que es el candadito. Este funciona perfectamente con cualquiera de las herramientas que tienes para poder aflojar el birlo. Recuerda también, este pequeño acople cónico permite que los birlos o las tuercas no se aflojen. Por eso no es necesario apretar a morir cuando estás acomodando tus birlos. Entonces, con toda seguridad, puedes apretarlo a tu fuerza que te permita la palanca. Es fácil, tú puedes hacerlo. Síguenos para más videos y déjanos tus comentarios.